y está acompañado por Bernardo. Se viene Química a la Carta. Exactamente, Federico, así es, Química a la Carta con el gran Bernardo Borkenstein. Fede, ¿cómo andás? Amigo? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Muy bien. Qué pedazo de carne Qué este, pedazo de carne, ¿viste? Noble como pocos. Exactamente, exactamente. Después vamos a hacer un plato boliviano con esto. Pero ahora veo tanta cosa arriba de la mesa, Es desde cierto. productos de limpieza, H2O, Exacto. Estamos en química. Vulgo agua. pimentón, cúrcuma, jarras. Digo, Exacto. ¿todo esto qué tiene que ver? Hoy vamos a hablar del manejo de la higiene en la cocina. Algo que para los cocineros es muy habitual, porque cuando vos estás haciendo una comanda no puede haber un error. Cada comensal va a recibir su plato y si le agarras un cliente perdido. Pero en la casa generalmente tenemos ciertos descuidos, ciertos problemas que no atendemos y a veces porque no nos damos cuenta. En la industria, ¿sí? la que prepara esos panchos, por ejemplo, hay una norma de seguridad alimentaria que se llama HACCP, que quiere decir peligros y puntos críticos de control. El método HACCP. Exacto. Es impronunciable, porque es HACCP. Y lo que hace esa norma es identificar cuáles son los puntos más difíciles de penetrar alguna contaminación, o más probables, y cuáles de ellos constituyen un peligro. Porque esto es algo importante. No todos los, riesgos son peligros. Son peligros cuando hay un riesgo para la salud, tanto del que cocina como el que consume, pero también es un peligro cuando destruye el alimento que vamos a fabricar. Si el alimento no está, en condiciones ideales, hay un peligro, ponerle que de tipo comercial o de tipo de gourmandise, pero no de salud. Y entonces nosotros tenemos que manejar ciertas reglas básicas. Vamos a tener una placa que con eso tenemos ahí una cierta clasificación. Pero acá tenemos un buen ejemplo de las cosas que puede dar una cocina. Elementos crudos que van a ser cocinados, elementos precocidos que igual van a ser cocinados, Exacto. elementos crudos que se pueden deteriorar por contacto con el aire y por lo tanto tomamos una precaución, por ejemplo, dejarlos en agua. Y también podemos tener algunos productos que van a ser tratados de manera especial, como este corte de carne. ¿Qué es lo que primero tenemos que saber? Es, antes de poner todo esto en la mesa tiene que estar limpia. Siempre. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que saber que los productos de limpieza no todos son iguales. Algunos son adecuados para los alimentos y otros son adecuados para la superficie. Y otros también no son adecuados para mezclarlos entre sí. Por supuesto, acá tenemos detergente común y tenemos hipoclorito. No se mezclan jamás. Jamás. ¿Ah? Y Porque en bajas dosis, ¿no? O sea, depende. El detergente en la que necesites, pero el hipoclorito en bajas dosis. ¿qué es lo que hace el hipoclorito y el detergente mezclados que reaccionan y Bueno. provocan daño? Me imagino que el que lo están manipulando. Casi nada. El hipoclorito destruye el detergente y libera amoníaco. Libera amonía. Y eso irrita las mucosas, afecta a la persona que está limpiando. Con razón quedás Todas las vías respiratorias todo quedan congestionado, Sí, sí. con dolor. Exacto. Con dolor. Sí, sí. Y una exposición Y los prolongada ojos a esto también. puede traer consecuencias bastante... Sí, pero no creo que nadie se exponga prolongadamente a esto. Claro, porque Había enseguida... Claro, digo. Lo que pasa es que había mucha gente que tenía instrucciones de mezclarlos en en unos procedimientos de limpieza y rápidamente eso fue erradicado de todos los procedimientos permitidos. El tema que tenemos que saber es qué es lo que va a ensuciar nuestra mesa. Porque no es lo mismo que nosotros manejemos pescado, o verduras, o carne, Por o supuesto. productos de panificación. Lo más difícil es lo que contiene grasa. La grasa es el gran problema y tenemos que estar preparados a removerla. Por la razón de que es adherente, se fija en la superficie y sobre ella crecen microorganismos y forman lo que se llama un biofilm. Y ese biofilm Una película, o biocapa, ¿no? claro, es después como una parte, como un sello de transferencia. Cualquier cosa que cae ahí se lleva una parte de esos microorganismos. Y el resultado es variable. Si yo lo cocino enseguida, probablemente no pase nada. Pero basta que pase una vez. Y una de las grandes fuentes, por ejemplo, de contaminación peligrosa para una superficie mal limpiada son los huevos recién traídos del campo. Porque esos pueden traer salmonela. Entonces los huevos tienen que ser desinfectados antes de entrar a la cocina. Claro. Las verduras tienen que ser lavadas siempre antes de llegar a la cocina. Tiene que haber una zona de limpieza previa.
A eso voy. Por eso en la zona de las grandes superficies que manejan muchos productos, siempre hay una zona de lavado previo. Es más, hay una zona de recepción de mercadería, Claro. donde la mercadería es manipulada de determinada manera antes de ingresar a la cocina. Claro, y otra cosa importante que se hace en esos lugares es determinar si hay un cierto contaminante que no debe estar ahí. ¿Tá? Por ejemplo, insectos que no deberían estar ahí, porque bueno, si viene una hormiga en una lechuga, bueno, no es una mala práctica, las hormigas crecen entre las lechugas. Pero una mosca arriba de la carne. por Una ejemplo, mosca arriba de la carne no debe haber, y una cucaracha nunca. claro. ¿Tá? Es muy común esto, la gente lo usa como anécdota, que vienen arañas en las bananas. Pero bueno, vienen ahí. No es algo que sea una mala práctica, no hay manera de evitarlo. Total. O el gusanito de la lechuga. El gusanito de la lechuga, bueno, viene. Lo que no puede es pasar del cajón a la cocina. Hay muchas maneras de mejorar la eficiencia del lavado de las verduras. Por ejemplo, una verdura que a mí me resulta espantosa limpiar es el puerro. Por Porque eso lo enseñamos la otra vez. tiene Tiene la tierra muy adentro. Por eso hay que hacerle un tajo en forma de cruz desde la base hasta las hojas para poder abrir todas Exacto. esas hojas y penetrar el agua. E incluso, otro tip, si no lo vas a usar entero, lo cortás en rodajas, lo pones en colador y lo lavás directamente en rodajas. Exactamente. Y eso también ayuda. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la contaminación cruzada. Bien. La contaminación cruzada es cuando una sustancia que está en un lado va a otro que no debería ir. Puede constituir un peligro, como en el caso de los celíacos y el gluten. Cuando en una cocina se trabaja con harina, es muy peligroso para un celíaco y tiene que ser una cocina especialmente preparada para atender los alimentos para celíacos. Sin nada de trigo, avena, cebada o centeno, ¿no? Exactamente, los cereales que contienen gluten. Hoy en día yo vi con mucho gusto que hay supermercados que tienen una máquina de cortar fiambre para alimentos sin gluten. Porque muchos alimentos sin gluten, teóricamente, están, digamos, agrandados, por no decir adulterados, porque no llegan a la adulteración, con algún almidón Espesante, o algún espesante, claro. y puede tener trazas de gluten. Vos sabés que durante mucho tiempo los celíacos eran más sensibles que los métodos químicos o físicos de medida, entonces era muy difícil asegurar la ausencia de gluten. Por suerte eso ya no desapareció. existe más. Ahora ya hay un tema de impuestos que debería bajarse el precio de esa alimentación. Tanto Muy para cara. celíacos como para diabéticos. Sí, los diabéticos la llevan mejor porque alcanza con eliminar el azúcar y es más fácil de Solamente. eliminar. Bueno, muy Bueno. bien. ¿Vamos a hacer algo? Vamos a hacer algo, Dale, sí. contame. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y esto es algo muy obvio, en la cocina tenemos que estar atentos. Por ejemplo, yo me voy a servir un poco de agua, ¿sí? Porque quisiera tomar y no pasa nada. ¿Querés? Bueno. ¿Qué pasó acá? Y acá el agua no es incolora. Exacto. Esto fue un experimento a propósito nuestro. Pusimos una gota de colorante en el fondo del vaso. Yo lo que hice fue asumir que los vasos estaban limpios, sin que nadie me asegurara que estaban limpios. Y entonces, dado que el colorante se puede ver en cámara, pudimos ver el problema. Pero cuando el tema no se ve, ahí es donde realmente pasa a ser un peligro. ¿Te vas a referir a hipoclorito y agua? ¿Hipoclorito de agua en qué sentido? No, nada. Ha habido gente que confunde, hay un vaso de hipoclorito por la sí. mano por el polivocín y dice, ay, tengo sed. Claro. Bueno, es peor. Hay gente que guarda el hipoclorito y otras sustancias tóxicas en botella de refresco Exactamente. y las deja al alcance de los niños. Exactamente. Eso no se hace. Las botellas de alimentos no son para guardar productos que no son alimentos, ni cualquier frasco. Y otra cosa, en la cocina todo tiene que tener su rótulo porque hay productos muy fáciles de confundir. Polvo de hornear con la sal, azúcar impalpable con almidón. Exacto. Son muy fáciles de confundir. Son prácticamente iguales. Claro, pero vos me decís, ay, bueno, te confundiste. Y de repente estás haciendo una torta, rompiste 12 huevos y por agregarle almidón en que azúcar tirar impalpable, todo. tenés que tirar todo. Exactamente. ¿Sí? Y a veces hay lo que se llama buenas prácticas, ¿sí? Que es lo que trata de evitar que los errores se repitan. Porque una vez, bueno, es una fatalidad, pasó. 2 veces a cualquiera le pasa, pero 3, 4, 5 ya es una rutina. Total. Entonces ahí lo que hay es una mala práctica institucionalizada. Bien. Por ejemplo, ¿qué olor tiene que haber en una carnicería? ¿Cuál dirías vos? No debería haber olor. tal vez. Exactamente, no tiene que haber olor a nada. Cuando en una carnicería hay olor a productos biológicos, a grasa o algo, esa carnicería no tiene buenas prácticas de higiene. ¿Ah? Puede pasar también que uno entra y hay olor a desinfectante.
Bien, eso quiere decir que se preocupan, pero los desinfectantes con olor muy fuerte pueden enmascarar malas prácticas de manufactura también. Total. En la panificación hay un bizcocho que a mí personalmente me encanta, que es muy característico, que es el borracho o el arrollado de almendra, Sí, que el borracho y el arrollado de almendra. que se utiliza para reciclar todo lo que sobró de la pastelería anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizan una gran cantidad, por ejemplo, de esencia de almendras para enmascarar cualquier separación de sabores que hubiera antes. Entonces, ese producto está utilizando un aromatizante para encubrir que es un alimento de reproceso. Y aparte es muy invasivo también, ¿no? Se Bueno, siente claro. el aroma. El aroma de Es almendra inconfundible. es muy diferente al de las almendras de verdad. Pero a ver, el producto que queda no es feo, pero están ocultando que es un producto de reproceso de segunda calidad. ¿Está? Excelente. Entonces, hay que saber esas cosas. Perfecto, Dime. excelente. ¿Qué pasa con vegetales y carne, por ejemplo? ¿Por qué las tablas, y con esto nos despedimos, por qué las tablas en una cocina tienen que ser diferentes para los alimentos, diferente color? ¿Por qué no podemos, donde cortamos la carne, manipular vegetales, por ejemplo? Si los vegetales van a ir con la carne al mismo plato, no pasa nada. Pero si va a ser una ensalada así, Eso, porque la vegetales. carne va a dejar un residuo de grasa, eso va a pasar a los vegetales y la carne en la parte exterior puede tener microorganismos. Los alimentos no son estériles. Los alimentos tienen microorganismos como cualquier superficie. Total. Y no vas a pasar hipoclorito por un buen corte de carne fresca. Entonces lo mejor es tener no solamente una tabla distinta, cuchillos y todos los materiales de manipulación, y respetar que lo que va a ir crudo no puede contaminarse porque no hay un proceso térmico que vaya a protegerlo después de una contaminación biológica. Por eso las ensaladas en los restaurantes se hacen en un lugar aparte de donde está la cocina. Exacto, y las ensaladas cocidas teniendo cuidado que no se contaminen después. ¿Está? Porque puede ocurrir esto. Si vos utilizás una olla mal lavada y antes habías hecho algo con un sabor muy intenso, qué sé yo, un tuco, después haces unas papas hervidas y te quedan con color. Espectacular, el señor Bernardo Borken se irá quedando absolutamente todo. Mirá, este aplauso es para Hoy vos. hace dos. Mirá cómo cambiaste. Pará, ¿hoy hace cuántos, Darwin? Dos, pero Dos. no jugamos en la altura. Pará, ya ¿y te dije. resultado para hoy? No, yo estoy con el ruso, ¿eh? ¿4-0? Sí, sí. Muy bien, perfecto. No, Todos no. resultados optimistas para el partido de hoy, 20-30, ¿verdad? 20-30.